invitado de la mañana. Y quisiera invitar a Jorge Narváez, de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, que presentó su primer informe luego de 3 meses de trabajo. Jorge, buenos días, bienvenido a Visionarias. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por la visita y por la oportunidad que me da de dirigirme a la ciudadanía. Muy amable, buen día. Jorge, tan impactante como todo lo que está sucediendo alrededor de todo esto del habeas corpus y lo que sucede dentro de las cárceles de nuestro país es el informe, ese primer informe que presenta la Comisión de Pacificación de las Cárceles, en donde ya se confirma y se tiene por escrito muchísimas cosas que ya se decían a través de la prensa o a través de distintos personajes, expertos, abogados, etcétera, de lo que sucede dentro de las cárceles de nuestro país. Si nos puede usted resumir cuáles son los principales puntos de preocupación que genera este informe, le agradezco. A ver, el problema carcelario, como usted muy bien lo sabe, tiene muchas aristas y tiene muchos problemas que resolver. Personalmente creo que uno de los problemas más graves, y nuevamente lo pudimos comprobar el día de ayer que estuvimos todo el día en el centro penitenciario del Litoral, es la salud. La salud es un problema enorme para la gran población penitenciaria que existe en el Ecuador. En este centro, que es el de la llamada Penitenciaría del Litoral, hay como 6.700 más o menos personas privadas de la libertad. Y el problema de la salud sigue siendo una situación lamentabilísima. Se está trabajando en cuanto a la dignificación de los PPL. Hay trabajos visibles en cuanto al arreglo de los pabellones, en cuanto a dejar entrar a los familiares de una manera digna y adecuada para las visitas. También se está trabajando en los que se llaman pues, los ejes de funcionamiento, ¿no? Educación, salud y trabajo. Pudimos constatar el día de ayer que en este centro de detención se pueden trabajar manualidades, artesanías, se están haciendo trabajos de educación física, se ha mejorado la alimentación bastante, pero el tema de la salud sigue siendo un problema. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es contactar con el Ministerio de Salud, que es el que administra este eje fundamental para resolver el problema. ¿Qué tipo de problemas de salud encontraron como más comunes? No sé. A ver, lo primero que tenemos en este centro de salud, y creo que es como el común denominador de todos, no hay un centro de atención primaria, ¿sí? Es decir, lo que antes, años atrás, era el policlínico, ya no existe, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Y se atiende, y cuando preguntamos, dice, ¿te atendieron? ¿Qué problema tienes tal? ¿Qué te dieron? Un suero oral, una paracetamol. Entonces, está un proyecto por parte del SNAI en la Penitenciaría del Litoral, construir todo un policlínico debidamente adecuado, con instalaciones y equipos, y que, yo les decía, tenga la posibilidad, no la posibilidad, sino la certeza de que existan los insumos médicos y las medicinas. Porque eso hoy por hoy es una carencia muy grave, muy grave. Ojalá que esto se lleve adelante, vamos a estar atentos de que esto se haga, porque cuando usted tiene 6.700 personas y no tiene un centro primario de atención de salud, la cosa es grave, grave. Pero eso, Jorge, ¿está decidido entonces que se va a construir este policlínico? Y si es que esa es una decisión tomada, ¿cuándo arrancaría? ¿Cuánto cuesta este proyecto? No sé si ya hay un lugar que se determinó dentro de la compleja estructura de la Penitenciaría del Litoral, que esto no sé si qué tan, digamos, técnico, por decirlo de
de alguna manera sea o adecuado sea poner un policlínico en un sitio en donde donde hay tanto descontrol y un sitio en donde, a donde deberían ser sacados los enfermos podría también ser aprovechado para generar más desorden. No sé, se me ocurre ahora si todo eso está en el mapa. Sus inquietudes sí tienen razón, pero es que es lógico que hay que tener ahí un centro de atención primaria, o sea, eso no resiste críticas. Es lógico, si tienes 7.000 personas casi, es necesario que tenga un centro de atención primaria de salud. En cuanto a plazos y en cuanto a financiamiento, datos que no tengo, no manejo, pero nos indicaron cuál podría ser el lugar que se está pensando. Es decir, el proyecto todavía no está presentado en sí, pero les insistimos mucho a las autoridades de que ayer nos recibieron, tuvieron toda la apertura con nosotros, especialmente mi gratitud para el señor administrador coronel en servicio activo de la penitenciaría, que nos acompañó todo el día, nos indicó que eso ya está en camino, que están terminando los estudios para conseguir el visto bueno de la autoridad pertinente. Otro tema que preocupa del informe presentado es es la corrupción. Y ahí es donde estas medidas que atienden los derechos de las personas y de la mayoría, digamos, de todos los PPL, generan también preocupación. ¿Sí? Y se ha determinado, y quisiera saber cómo se hizo ese cálculo, que el 10% de los guardias de la policía, digamos, de todos los que controlan, los que deben controlar la cárcel, estarían comprometidos con los mismos PPL, con los grupos delincuenciales, y estarían actuando de manera corrupta. ¿Cómo se hizo ese cálculo y cómo llegamos a esa conclusión? Le cuento, ¿cómo nosotros trabajamos? Nosotros entramos a los centros penitenciarios y recibimos información. Aparte de constatar físicamente el estado de los centros penitenciarios, aparte de escuchar a los PPL y a los administradores y personal civil también, nosotros recibimos información. Usted conoce perfectamente que el mal de nuestro país, y creo que usted lo anticipó en la introducción que hizo de este programa, se llama corrupción. Eso es un cáncer letal que mata la vida nacional. Y la corrupción está en todos los estamentos. O sea, usted perfectamente sabe, tanto en la vida pública como en la vida privada, ese es un problema que tenemos que erradicar. ¿Cómo? Bueno, hay diferentes maneras de poder meterle el diente a este problema, ¿no? Empezando por la educación familiar, eso va, pero no nos vamos a meter en esa situación. Sí, efectivamente, en las penitenciarías hay un problema de corrupción, reconocido por las administraciones actuales, que tienen apenas mes y medio, 2 meses. El problema está en que cuando usted tiene corrupción dentro de un centro penitenciario, es muy difícil resolver los problemas de violencia, los problemas de drogadicción, los problemas inclusive del día a día diario, es decir, salud, alimentación, educación, recreación de los PPL. Y esto se transforma ¿en qué? Se transforma en bombas de tiempo, porque pasa a ser tierra del más fuerte, del que más. Pero, contestando su pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros detectamos una situación y le pasamos el dato a los señores administradores y a las autoridades pertinentes, en este caso la SNAI. Usted me habla de porcentajes. Eso es una estimación. No le puedo dar un dato estadístico con tablas es una estimación. No todo policía es corrupto, ni siquiera la gran mayoría. No todo administrador
penitenciario es corrupto, ni siquiera la gran mayoría. No todo PPL, persona privada de la libertad, está en esta estructura de corrupción. Por supuesto que no. Hay personas, especialmente los PPL, y por eso es que nosotros estamos ahí, que son las víctimas de esta corrupción. Las víctimas de esta corrupción. Por ejemplo, ya estamos enterados de que se están procediendo con procesos, perdón, la redundancia, que se están haciendo los procesos administrativos para la remoción de los malos elementos. Eso ya está en marcha. Le toca ahora a las autoridades conseguir las pruebas necesarias que ameriten, en el caso de que así sea, los trámites penales. Eso ya nosotros no manejamos ese tema. Pero sí le puedo decir, ya hay remociones administrativas de personal que a través de ocultar desidia, lentitud, ocultamiento de documentación, etcétera, etcétera, podrían estar inmersas en este sistema de corrupción. ¿Por qué? Por la propia actitud frente al trabajo diario, ¿sí? Entonces... Sí, Jorge, pero yo digo, y le preguntaba sobre ese porcentaje partiendo de un hecho. Acaban de estrenar la cárcel de La Roca. La cárcel de La Roca estaba cerrada, estaba en remodelación, todavía creo que no se terminaban ni siquiera los trabajos, y decidieron adelantar todo eso y llevarse a estos 5 delincuentes de Turi que ocasionaron la última matanza. Y se determinó que hacia La Roca tenían que ir los principales cabecillas que hagan desórdenes en las distintas cárceles del país. Ni bien llegan estos 5, y me sorprendió que ya se encuentran armas, municiones, teléfonos, cuchillos y toda clase de elementos que solamente pueden entrar con la, con la anuencia, con el permiso, con la ayuda de quienes resguardan la seguridad de estos 5 pelagatos que están ahora ahí. Entonces, ahí es donde yo digo, esto no es del 10%, porque no puede ser coincidencia que justo de ese 10%, pues a la cárcel La Roca y al gobierno y a los ecuatorianos nos toca la mala suerte que de ese 10%, pues los que mandaron para La Roca, eso resulta ser parte de ese 10% de corruptos. Entonces yo digo, ese cálculo está bastante subestimado, porque además yo creo que hay que considerar que unos pueden ser corruptos, provocar corrupción, generar corrupción, ser parte del sistema, y a otros creo que les toca, porque o eres o me imagino que o marchas, ¿no? En el sentido literal de la palabra. Usted tiene mucha razón, yo se la doy. Mire, la indignación, la sorpresa, el estupor, póngale el calificativo que usted desee, de que un centro de máxima seguridad, de detención, que está, porque todavía no está totalmente habilitado, remodelándose para poder recibir a estas personas, ya tuviera armas, eso no tiene calificativo casi, me explico. Y evidentemente, pues si las armas no entran solas, no tienen patitas para entrar solas, ni caen del cielo, ni aparecen de la nada, no. Hay personas que dejan entrar esas armas y que las llevan. Es decir, eso de ahí no tiene, o sea, tiene que ser investigado por las autoridades, pero sí, por la propia policía y por las propias SNAI, que es quien controla y dirige a los agentes penitenciarios, ¿no? Nosotros hemos insistido mucho, este tema no puede seguir, no hay pacificación posible si en los centros penitenciarios existe la corrupción, no hay pacificación posible. Podemos hacer cosas, podemos ayudar, etcétera, etcétera, pero para que haya una paz que sea como la base, el cimiento de una rehabilitación verdadera, auténtica, que permita la reinserción de los privados de libertad en la sociedad, tiene que acabar esa corrupción. Sí, causa estupor, enojo, molestia. No puede ser, simplemente no puede ser. Jorge, otra conclusión a la que llegó el informe: los centros carcelarios
pues no son de rehabilitación, sino que son centros de tortura o centros de perfeccionamiento delincuencial. En cuanto al tema de la tortura, yo digo que ese concepto, y debería estar tal vez descrito en el informe, es selectivo. La tortura es selectiva, porque ¿qué es lo que hemos visto como ciudadanos? Que por fin pueden entrar a las cárceles, y no hablo de la comisión, sino en los distintos operativos que se han hecho luego de las matanzas, ¿sí? Y resulta que en las penitenciarías hay piscinas olímpicas, hay centros de diversión, hay celdas que tienen determinados lujos y preferencias, hay centros de producción rudimentarios, pero finalmente un centro de producción de alcohol bastante grande. Es decir, son centros de tortura, pero para los que no tienen plata para protegerse. El resto que en porcentajes ya no sé quiénes son, si más o menos, pero hay algunos que se la pasan pero de maravilla, y que no solamente la pasan buenísimo dentro de la cárcel, sino que están súper protegidos por su gente, por los agentes del orden pagados por el Estado también, los que se compran con la corrupción, y desde allí adentro dirigen lo que está sucediendo en las calles. Entonces, esto de que son centros de tortura, yo sí le agregaría que no para todos, ¿no? Que eso es selectivo. Ya, una precisión con respecto a su pregunta. Nosotros no hemos evidenciado piscinas olímpicas. Tampoco hemos evidenciado producción de alcohol. No hemos visto. Eso no es así. ¿Qué dice nuestro informe? Que hay privilegios. Y sí, hay privilegios. De unos pocos, poquísimos, ¿ya? Que tienen inclusive pues comida diferenciada, que tienen celdas muy bien adecuadas, pero eso no es lo que pasa con el PPL común, que es la gran mayoría. Nosotros hemos evidenciado precariedad, carencia, indignidad, y por eso estamos trabajando. Por eso estamos trabajando. Sí, hay unos pocos que tienen guardia de seguridad, y usted lo sabe, tienen armamento, ¿verdad? Eso es un privilegio, inclusive, digámoslo así, es algo que ni siquiera pues uno que está en la calle puede tener, no podemos tener, no deberíamos tener armas a disposición, ¿verdad? Entonces es un privilegio indebido, ¿ya? Eso hemos constatado. Y también, como le digo, por otro lado, hemos constatado la indignidad, y eso es maltrato. Eso es maltrato, eso es tortura. Porque cuando usted ha estado después de 2 grandes masacres y otros asesinatos más en un centro de detención, y ha visto y ha convivido con esa violencia, y ha visto cadáveres desmembrados, decapitados, y ha estado viviendo con esos cadáveres que no son animales, son seres humanos, 2, 3 días, y ha pasado 2, 3 días sin comer, tiene secuelas. Esto no es ya recojamos y volvamos a... No, esto tiene secuelas interiores, psicológicas. Realmente es una situación que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Claro. Se está mejorando, se están dando los pasos. La administración actual está, al menos es lo que nosotros pensamos y vemos, está dando pasos porque quiere cambiar esa situación. Pero va a tener que echarle el diente, vuelvo y repito, al tema de la corrupción, porque ese tema eso no deja, eso es un ancla terrible que nos tira para abajo como ciudad, como país, como sociedad, ¿no? Y eso. ¿Y cómo echarle el diente a la corrupción en medio de un sistema, digamos, que está podrido? El sistema está podrido, y no hablo solamente del sistema carcelario, estoy hablando del sistema judicial. Vuelvo y repito mi indignación hoy por lo que ha sucedido con el habeas corpus de este tal Junior,
y lo que sucedió con el de Jorge Glass. Es decir, tenemos una podredumbre que sobrepasa todos los niveles y las capacidades de cualquier persona con buena voluntad que quiera limpiar la corrupción de cualquiera de los sistemas que integran este gran sistema de corrupción que hay en el país. Entonces uno dice, ¿cómo le hacemos para que si dentro de las cárceles tenemos guardias de seguridad, por ejemplo, o guardias penitenciarios, perdón, que no ganan lo suficiente y son, digamos, vulnerables a ser coimados o comprados por delincuentes que manejan muchísimo dinero? La policía, mire lo que pasó ayer, es que lo que sucede en las cárceles es solo un espejo de lo que sucede en las calles. Mire lo que sucedió ayer en Ibarra. Un policía, un miembro de la Policía Nacional, ordena a un sicario matar a su pareja porque no quiere pagarle la pensión alimenticia de su hija de 9 meses y termina muerta la niña en un atentado organizado por un policía. Entonces, estamos en estos niveles, Jorge. Entonces, Dios mío, no sé si es que estoy poniendo sobre la mesa un tema que amerita mucha más análisis, reflexión y no sé qué más allá del dinero, más allá de inversión, más allá de infraestructura. Creo que estamos ante un problema que no se resuelve con nada material. Usted tiene toda la razón. El problema es muy profundo. La corrupción a nivel nacional amerita soluciones mucho más profundas e ir a la raíz. Y eso es lo que muchas veces no queremos entender, no sé, tal vez, perdón, discúlpenme, desde la academia o desde el periodismo o desde, qué sé yo, cámaras de producción, inclusive de las iglesias. Hay que ir a la raíz, y la raíz es la formación personal, la formación de hombres y mujeres con ética y que sean íntegros. Ese es el problema. Cuando en una familia no se practica la justicia, la solidaridad, con todos los errores que tenemos los seres humanos, que podemos caer, nos podemos equivocar, pero cuando no practicamos en la familia, en primer lugar, cuando atacamos la familia y la familia deja de ser una referencia educativa para la sociedad, ahí ya tenemos el problema. Segundo, cuando esta familia no cumple con su rol, educar en valores, educar en solidaridad, educar en justicia, educar en ver por el más desvalido, porque eso es lo que se hace en una familia. Se ayudan unos con otros, comparten lo poco o mucho que tengan. Pero cuando esos valores no existen o van a menos, cuando vamos a la vida, sea privada o pública, ya no tenemos ese basamento, no tenemos esa interioridad que nos permita decirle en caso de un soborno o de una coima o de una, qué sé yo, de un privilegio indebido, decir, no, yo no me puedo meter en esto. Y ahí se juega en primerísimo lugar la corrupción. El otro problema que tenemos es el ocultamiento o el callar o el por no hacerme problemas me quedo callado, miro para otro lado, ¿sí? Y eso le decíamos a los PPL, ustedes, por favor, con estas nuevas administraciones que tienen, el mismo administrador se los decía, estuvimos visitando, si mal no estoy, 6 pabellones de la penitenciaría, el mismo director y nosotros insistíamos en eso. Cuando vean actos de corrupción, cuando les pidan plata por cual o tal derecho al que tienen sin tener que pagar, tienen derecho sin tener que pagar, denuncien. Obviamente que se juega también pues aquí el temor, no solamente está la cuestión económica, ¿no? Pero tenemos que formar líderes, personas que sean capaces de ser íntegros. Pero ante una sociedad donde lo que importa es el tener, el placer y el poder,
y rápido, fácil, donde pues uno no se gana la vida día a día, trabajando todos los días, levantándose y con fe y alegría, como decía mi abuelo, hay que seguir adelante. Cuando no hay eso, entonces se coge el camino más rápido, más fácil, que siempre es el camino equivocado. Sí, tenemos un problema, no pensamos en el otro. Y hay situaciones, pero concretísimas, el tráfico en nuestras ciudades, ¿no? El avivato, ¿no? Que por rebasar, por llegar más temprano, por lo que sea, irrespeta no solo las normas, sino a las personas que están en ese tráfico, el uso de los baños públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenemos que cambiar. Que cuando se llega a instancias de poder, ya sea en la vida privada o en la vida pública, se continúa y se hacen cosas terribles, ¿no? Como las que estamos conversando el día de hoy. El tema es profundo, sí. El tema es educativo, el tema es formativo. Hay que cambiar corazones, mentes, porque si no, no tenemos futuro. Créame, yo en eso soy, si bien soy un hombre de esperanza, tengo muchos cuestionamientos. Si esto no cambia, estamos muy complicados. Jorge, una última pregunta y ya que me podría quedar toda la mañana conversando con usted aquí, sobre todo cuando ya dio en el clavo, ¿sí? Y es que no vamos a poder resolver los problemas de la sociedad, de las cárceles, mientras no resolvamos los problemas de la sociedad. Yo me paso explicándole a la gente, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo, que lo que vemos en las calles es un reflejo de lo que pasa en cada hogar de este país. Y solamente una cifra, porque es que hay que escuchar. Cuando uno quiere cambiar a las sociedades, cuando uno quiere cambiar uno mismo, que porque por ahí debe empezar, uno tiene que escuchar lo que está pasando alrededor. A todas estas personas que dicen, no, yo no veo noticias, no, es que son tan negativos que no veo noticias porque me dañan el día. Disculpen, qué pena dañarles el día, pero les voy a volver a dañar el día de hoy, ¿sí? Pero en el feriado, en este último feriado, hubo más de 1.800 llamadas al ECO 911 por violencia intrafamiliar, problemas de violencia intrafamiliar. Ya no hubo accidentes de tránsito, hubo menos peleas, broncas y todo por trago en la calle, pero en donde se concentraron las emergencias fue en las casas de las personas, en las casas de las familias. Esos niños que crecen viendo cómo el padre masacra a la madre, le acuchilla, le patea, porque estos problemas están ocurriendo. Cuando ese niño crece en un ambiente de violencia, tiene que salir a ser violento. No hay otra opción, no tiene otra opción. Eso es lo que aprendió, a resolver sus problemas con violencia. Entonces, eso es a lo que estamos expuestos en este momento. Y mi pregunta final, y muy rápidamente le ruego la respuesta a Jorge, aunque sé que es complicada, pero ustedes están jugando su imagen, todo su capital, su trayectoria como personas, como profesionales, como seres humanos, tratando de explicar un problema que no tiene solución. Y cuando ustedes salgan y presenten al final se termina el trabajo de la comisión y siga todo igual, van a decir que no hicieron nada y que son unos ineptos y que para qué se metieron y bla, bla, bla. ¿Están preparados para eso? Su pregunta es interesantísima. Es nuestra preocupación. ¿Cómo hacer que todas estas recomendaciones, que no solo vienen de la comisión, ojo, no solo vienen de la comisión, sino también de otras instancias, continúen y se transformen en políticas de Estado y que se forme una estructura realmente de servicio, de limpieza, de integridad dentro de los centros penitenciarios? ¿Cómo hacer? Una de las cosas que nosotros tenemos que ver qué ventanas se nos abren, qué puertas, vamos a decir así, se nos abren, ¿no? Y fíjese, estamos en conversaciones con instituciones de la sociedad civil, Naciones Unidas, la Unión Europea, que están muy interesadas en formar un observatorio permanente, para que esté informando y esté precisamente observando que todas estas recomendaciones que va a recibir el señor presidente de la República ya en
en mes y medio más, porque nuestro mandato termina el 16 de junio, se cumpla, se lleven a la práctica, de tal manera de que esto no quede solamente en un papel, en un folleto que se entrega, que puede ser bueno, mediano, qué sé yo, pero que finalmente pues se vuelve a lo mismo. Sí. Esos observatorios son necesarísimos, son importantes para que por lo menos exista un control de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho, ¿no? Sí. No sé si eso responde su pregunta. Parcialmente, pero le agradezco muchísimo, Jorge, por estar esta mañana. Nos hemos extendido muchísimo, tengo 2 invitados más, pero le agradezco y le expreso mi profunda preocupación por lo que sucede en las cárceles, pero principalmente por lo que sucede en las casas. Ahí es donde está la clave para resolver los profundos problemas que tiene nuestro país. Le puedo decir algo chiquito. Encontramos muchos jóvenes en los centros penitenciarios y cuando converso con ellos me dicen, o sea, uno llega a la conclusión, es que no había otra forma. O sea, yo sé que los seres humanos tenemos libertad y no somos condicionados, pero sí hay agravantes, hay situaciones que nos llevan a personas que, como usted bien dijo, tienen un ambiente familiar terrible, que han visto lo que usted describió y cosas peores. Personas que no tienen acceso a una educación digna, de calidad. Personas que no tienen acceso a trabajo que permita sustentar sus familias. Tuve que robar, tuve que meterme en el delito. Y si salgo de aquí, estoy peor, porque ahora tengo otra marca más. Eso es lo que tenemos que cambiar. Así es. Eso es importante para que cambie la corrupción, la violencia. Así es, Jorge. Muchísimas gracias. Que tenga un muy buen día y pues aquí estaremos siempre listos para poder seguir analizando esta dura realidad. Gracias. Gracias a usted. Que tenga lindo día.